impartiendo clases de cómo dar un tema, hablar de la Biblia. Les invitamos, suena como a comercial, pero les invitamos que si quieren aprender, acérquense a las 5 de la tarde con los varones hoy domingo, y va a ser muy edificante porque no sabe pues muchas cosas que se van aprendiendo, porque hay veces que venimos el domingo y escuchamos, pero si quiere aumentar un poco más el aprendizaje, lo invitamos a los varones a que asistan a las 5. Y bueno, eh, voy a pedirle a nuestro hermano Elías que haga otra oración por el mensaje de esta tarde. Nos ponemos de pie, hermanos. Amén. Así puestos de pie, ya que vamos a estar un rato sentados, les invito a que abran sus Biblias en 2 Corintios 12. Amén. Ya cuando tengan abiertas en este pasaje, 2 Corintios 12, vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 13. Lo vamos a hacer de una forma alternada, amigos. Hermanos, también son amigos, somos amigos de Cristo, dice la palabra. Yo voy a leer el versículo 1, hermanos, y ustedes el 2, y así sucesivamente, y nos unimos todos en el versículo 13. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me, ha, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros,
porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Todos, porque habéis sido menos en las otras iglesias, sino en que yo mismo os he rogado y he sido la carga. Pueden sentarse, hermanos. Al ir, les explicaba o les comentaba de los temas que llevamos en los varones, pues me tocó, el pastor nos hizo hablar de un personaje de la Biblia y yo escogí al apóstol Pablo y pues es muy extenso, es muy extenso hablar de la vida de Pablo. Ahorita vamos a agarrar nomás una porción de parte de la Biblia, de, de, de lo que Dios quiere enseñarnos a nuestras vidas. Y luego, por ejemplo, uno se pone nervioso y me acuerdo de la Biblia que dice que pues no es mucha carga lo que él habla en su palabra y es fácil de discernir, de ver, porque no hizo las cosas Dios difíciles a nuestras vidas. Y en eso me baso para hacerlo o que me ponga menos nervioso, porque hablar de la palabra, pues le pedimos al Espíritu Santo que nos redarguya y pedirle principalmente la dirección a Dios. Y quiero comentarles, este, ¿quién ha, quién ha sido o exento de una picadura de una abeja, de una avispa que tiene un aguijón? Yo creo que todos, y se las voy a poner la otra, con un nopal, una tuna, unas pitayas, yo creo que todos, ¿no? Y esos aguates, los aguates que son espinas bien delgaditas, pero que son, inclusive, y luego decía mi mamá, pues tállate allí en el pelo para que se te quiten los aguates, ¿no? Y siempre hemos tenido esa experiencia de sentir el dolor de una avispa, de una abeja, inclusive dejan el aguijón ahí, y es doloroso, y luego hasta se hincha la cara. Bueno, de eso precisamente vamos a hablar. El tema de esta mañana, tarde, se llama El aguijón de Pablo. Y vamos a hablar de por qué el aguijón de Pablo, por qué permite Dios darle una molestia de un aguijón en su carne. Y, y es que la razón es que, pues tenía muchas razones Pablo para sentirse orgulloso, para sentirse altivo, vanidoso, soberbio. Y eso no es bueno para Dios. Dios no trabaja con ese tipo de personas. Dios quiere que se humillen, quiere que se humillen, que ver la obediencia que hay, pero va a trabajar más Dios en los que se humillan, en los que se quebrantan, en las personas que dicen, Dios, te necesito, Dios, eh, quiero que en esta oración me ayudes. Quiere más Dios dependencia hacia Él, porque no quiere que todo lo hagamos con nuestras fuerzas. El decir, tengo dinero pues para curarme esta enfermedad. Tengo a lo mejor un amigo influyente que me pueda ayudar para resolver este problema. Tengo, pues he conocido personas que dicen, no, mira, yo estoy al 100, irá al 100, estoy bien sano. Esa soberbia no va con Dios. He visto personas que dicen, pues gracias a Dios estoy bien. Primeramente Dios, mañana nos vemos. Y siempre ponen en primer lugar a Dios. Y dicen, si Dios quiere, nos veremos, no sé, el año próximo, dentro de un mes o mañana, pero siempre con el permiso de Dios. Dios quiere que lo pongamos en primer lugar a Él en nuestras vidas. Y así le habló a Pablo y nos está hablando a nosotros.
al apóstol Pablo permitió que Satanás lo abofeteara, porque si leemos, ustedes nomás sigan con la vista, en el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Y tenía muchas cosas en este pasaje, en estos versículos que leímos, tenía buen currículo Pablo, así dicen ahorita en esos tiempos, tenía buen currículo. Les voy a leer un poco de Pablo, de los alcances de Pablo. Dice, Pablo nació en una cuna de familia acomodada, o sea que no era humilde, no era pobre en cuestión económica, era de una familia acomodada, de artesanos, hijo de hebreos, judío fariseo, perteneciente a la tribu de Benjamín y ciudadano, tenía ciudadanía romana. Dice que estudió estudios tradicionales hebreicos, estudios en las mejores escuelas, con los mejores doctores de la ley y con el famoso rabino Gamaliel. O sea que estaba preparado Pablo, estuvo estudiando en las mejores escuelas y había un rabino muy reconocido que se llama Gamaliel, pues él le instruyó. No tenía cualquier preparación Pablo. Vamos más, Pablo fue un extraordinario misionero, fíjense, un extraordinario misionero, teólogo y escritor de 13 epístolas que comprenden el Nuevo Testamento. Evangelizador de los más importantes, evangelizó lugares como en el Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Pablo fue una figura la más influyente de toda la historia del cristianismo, conocido como el apóstol de los gentiles. Pablo extendió el evangelio. Pablo hizo lo que Cristo pide, ir y predicar por todo el mundo. Pablo no se conformó tan solo con allí cerca de donde él era, de Roma, sino que también se fue a Grecia, recorrió toda esa parte formó iglesias y las formaba y las dejaba, y no se iba en camión, no se iba en el Uber, no pedía el Uber, se aventaba los trayectos caminando. Entonces, vayan imaginándose el enorme trabajo hacia la obra. Entonces, tenía de qué gloriarse Pablo. Podía decir, pues yo escribí 13 epístolas, cartas, y he trabajado a la obra, y podía sentirse muy, ¿no? Y Dios no quería eso. Por eso permitió ese aguijón, para que cada que se quisiera vanagloriar, ahí está el aguijón. Y dice que la atormentaba, la atormentaba en gran manera, y pues aquí en el escrito donde dice, mire, le vamos a, dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Yo con una cachetada tengo, pero Pablo sí recibía más y más. Y dice, para que no me enaltezca sobremanera. Era el freno que quería el Señor, porque Dios quería trabajar en la persona de Pablo, pero no le iba a servir orgulloso ni vanidoso. Así no trabaja el Señor en uno. Aquí lo está hablando la Biblia. Y hablemos un poco de cuánto tiempo estuvo el aguijón. Vamos a leer, acompáñenos en el versículo 2, donde dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, hace 14 años. Allí no vamos a tomar en cuenta esa fecha, 14 años, que dice que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Él habla en segunda persona, pero fue Pablo el que fue llevado. Y entonces, 14 años, el aguijón trabajando en Pablo,
un aguijón, dice, un enviado de Satanás. Y Dios lo permite, así como lo permitió con la vida de Job, que dice el diablo, no, pues Job te sirve porque pues todo le das riqueza, le das una familia, tu economía está bien, no le das enfermedades, pues ¿quién no te va a alabar? Dice el diablo, ¿quién no te va a alabar? Y dice Dios, pues ponlo a prueba, ponlo a prueba. Dice para que, a ver, ¿dónde está su fidelidad de Job? Y, y así como Pablo tuvo el aguijón, Satanás lo ataca con una lepra a Job. Vamos, les invito a que veamos el Job. Vamos a abrir en Job. En el Job 2, del 7 al 10. ¿Me acompañan con su vista, por favor? ¿Ya tienen toda su Biblia? El 2 dice, aconteció que, a ver, Job, del 7, es el 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para descansarse en él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job sus labios. Vemos que Dios, Job, lejos de maldecir la situación con la que estaba pasando, y la que sí hizo, estaba diciendo que maldiciera a su Dios, era la esposa, que aún viendo que le quitó Satanás sus pertenencias, sus propiedades, mató a sus hijos, y aún así le causa o está sufriendo de la lepra, sarna, ya le estoy cambiando de, que viene siendo casi lo mismo, pero sarna. Dice, y entonces se esperaba que Job renegara de Dios, y aún así, ahí está la respuesta, dice, pues yo agradecí a Dios en lo bueno cuando me dio buenas cosas, y también en lo malo, también tengo que estar bien con Él, y nunca renegó de Dios. Y entonces, Dios y luego Dios permite que pasemos en procesos porque nos quiere ver humillados, nos quiere ver pues buscándolo a Él. En realidad por eso venimos aquí a la iglesia, porque buscamos de su mano, buscamos de su ayuda de Dios, buscamos un confort, inclusive cuando oramos nos sentimos confortados. Cuando venimos y ponemos en primer lugar a Dios, nos sentimos bien porque estamos haciendo las cosas correctamente. Y Pablo, imagínense, yo me estaba imaginando cuando estaba estudiando este tema, Pablo conoció a Jesucristo y lo escuchó en el camino a Damasco. Imagínense en el camino a Damasco que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, entonces, dice, ¿quién eres tú, Señor? Le contesta. Tuvo el diálogo y dice que desde allí tuvo marcas en su piel de Cristo. Y también, imagínense, aparte de lo que hizo Pablo, de lo que sabía, fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que escuchó, acompáñenme, otra vez regresemos al versículo que estamos leyendo de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios dice, fue arrebatado, en el 4, por favor, acompaña, dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar.
Imagínense, imagínense Pablo tener esa oportunidad, ese beneficio, esa bendición de escuchar palabras inefables. Y me pongo a pensar cómo es el éxito de Pablo al escribir todas sus cartas, las cartas a los romanos, todo eso, con qué poder las escribe, porque escuchó y fue arrebatado al tercer cielo. Y, y entonces, pues por eso Dios permite ese aguijón para que no ande de presumido, no ande diciendo, oye, yo ya fui al tercer cielo, mira, hablé con Dios y escuché esto y esto. Eso a Dios no le agrada. Y si tenemos nosotros, en la enseñanza que dice Pablo, si tenemos nosotros trabajo, salud y dinero, ¿de quién viene todo eso? De Dios. Entonces, ¿por qué nos presumimos, no? Si todo viene de Él. Y dice Pablo, dice que Él se va a gloriar de sus debilidades. Y, y quiero decirles una cosa, hay veces que los hermanos hablan de enfermedades y le digo, pues yo también tengo lo mío, ¿eh? Todos pasamos por enfermedades, problemas. No crean que hay hermanos que están exentos. Hay personas que, pues, todos los cristianos pasamos porque Dios le interesa trabajar en nuestras vidas. ¿Y de qué forma? Pues haciéndonos pasar por enfermedades, problemas y de esa forma buscarlo. Es así que opera Dios. Dios dice, no podemos decir, oh no, a mí me va bien, gracias a Dios. No, también tenemos que, gloria a Dios, pues por esta enfermedad. Así como Pablo, 14 años, aquí nada más estoy poniendo 14. No sé si fueron más, pero glorianos de que, pues, gloria a Dios que me está curando, me está sanando. Yo quiero decirles que, pues también tengo mis achaques. No me gusta mucho platicar de ello, platico con el Señor. Él tiene el control y le pido que, pues, Él tome el control de mi vida. Pero eso es la enseñanza que nos está dando. Está enseñando aquí en la Biblia que Dios no podía utilizar a Pablo, no lo podía utilizar si iba a andar de presumido, de vanaglorioso, no lo iba a poder utilizar. Y precisamente por eso le permite que esté ese aguijón y que lo abofetee. Cada que quiera enaltecerse, una zarandeada. Y es así como debemos nosotros actuar, en humillación a Dios, siempre diciendo que Dios va a ser el primer lugar y porque Dios dice que eleva a los que se humillan, pero voltea la mirada a los soberbios, a los vanidosos. Con ellos no va a trabajar. Y les voy a poner un ejemplo. José, si leemos y sabemos un poco de la historia de José, ¿cuántos años pasó en sufrimiento? Estuvo encarcelado, sus hermanos lo metieron a un pozo, se lo llevaron unos mercaderes, lo tuvieron de esclavo. ¿Cuántos años pasó para, para llegar a ser el gobernador de Egipto? Ahora pensemos en Moisés. Moisés, después de asesinar, se va al desierto 40 años. 40 años. Y ya que pasan 40 años que estaba doblegado por el sol en el desierto cuidando ganado, pues es cuando Dios lo ocupa, lo utiliza, porque estaba humillado, estaba, pues ahora sí que estaba ya no dependiendo de él, sino, es más, ya se había olvidado de hasta cómo hablar con Dios. Y es cuando lo utiliza el Señor a Moisés. Entonces, si sabemos nosotros todo lo que hemos aprendido, lo que hemos tenido, demos gracias a Dios siempre. Si tenemos enfermedad, pues también agradecer. Agradecer, si tenemos problemas, si Dios permite que pasemos problemas, Él está
poniendo la mirada en nosotros para que nos utilice, para que nos haga crecer de una manera. Ya cuando pasa uno y vive un problema y lo soluciona, ya sube de un poco de nivel de fe. Deje comentarles, no está bien que lo diga aquí, pero eh, en el 2008 o 2009, ya no recuerdo, no soy muy bueno para las fechas, el autobús donde viajaba mi esposa a Chiapas a una reunión allá con las demás hermanas, iba mi esposa y la esposa del pastor, se volteó el autobús, hubieron muertos, se despedazó ahí el autobús porque fuimos el pastor y yo, nos avisaron y fuimos. Y yo iba pensando, ¿qué nos iba a deparar allá? No conocíamos a nadie, estuvo lejos el accidente de Chiapas, se llamaba Arriaga el lugar, y yo fui con el hermano Miguel, íbamos platicando, y dentro de la plática yo iba pensando en Dios, y le dije, Señor, no sabemos ni cómo va a estar el asunto, no tenemos familiares allí, ¿cómo nos van a asistir? Y cómo regresar con las esposas en el camión, porque estuvo fuerte el accidente. Todavía no sabíamos la magnitud de cómo había sido el accidente. Y déjeme decirle que en la casa yo no le hablaba a ninguno de mis hermanos ni hermanas. Tere estaba en la prepa, yo le dije, no, pues tú te encargas de estar aquí y vamos a estar en contacto, en comunicación contigo. Y fuimos pidiéndole al Señor que Él pusiera los medios, pusiera, que interviniera. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que todo estuvo muy bien. Nos recibieron unos hermanos en un hotel, eh, prestó una persona para que nos hospedáramos ahí y ya las llevamos porque ya las habían sacado del hospital y hubo los medios, Dios puso los medios para de regreso se hospitalizara con el seguro del camión, el seguro en un hospital y tuvo su rehabilitación, pero siempre el Señor estuvo dándonos las respuestas. Y gracias a Dios, pues ahí estamos. Pero sí fue muy, muy fuerte la fractura. Mi esposa la tuvieron que hacer una cirugía. La hermana Mari Carmen también sufrió golpes muy fuertes. Pero Dios nunca nos dejó. Entonces el mensaje es que si nosotros tenemos problemas, así como el apóstol Pablo, siempre dice, bástate de mi gracia. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo cuando, porque en 3 ocasiones le pidió el apóstol Pablo a Dios, a Jesucristo, que le quitara ese aguijón? Y dice, bástate de mi gracia. ¿Y cuál es la gracia? Pues depender de Dios, depender de Dios. He visto yo hermanos, porque luego me invitó el hermano Miguel durante un buen tiempo a viajar a diferentes iglesias y veía hermanos que contaban problemas, pero estaban muy tranquilos, hermanos, muy tranquilos, no estaban desesperados. Eso quiere decir que estaban confiando en el Señor. Esa es la gracia, esa es la gracia de Dios. Y, y aquí en este mensaje que se habla de cómo abofeteaba, cómo era abofeteado por ese aguijón, el apóstol Pablo dice, bástate en mi gracia. Y quiero que vayamos miren, en el 11 dice, al final dice, si me acompañan, dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y en el 10, me equivoqué en el 10, dice al final, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es lo que les comentaba, hermanos. Si nosotros estamos pasando por un problema y nos humillamos, entonces somos débiles.
y al pedirle a Dios que intervenga, somos fuertes. Dice, cuando soy débil, soy fuerte. Decimos, Señor, pues yo no puedo con este problema. Yo no puedo con esta enfermedad. Señor, tengo este problema muy grande y no sé cómo resolverlo. Y ahí somos fuertes. Pero si decimos, no, yo las puedo, yo esto, yo ahorita le hablo a mi compadre y que me haga un depósito y ahorita, a ver, él tiene un hospital muy bueno, ahí nos hacemos débiles. Porque no estamos poniendo en primer lugar a Dios. Esa es la enseñanza, lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué? ¿Cuál era el asunto del aguijón en el apóstol Pablo? ¿Y por qué no se lo quitaba? Pues porque quería seguir trabajando en él. Imagínense, si le fueron reveladas, aquí dice que lo llevó al tercer cielo, pero le hizo más revelaciones Dios a él. Y dice que lo estaba utilizando y lo estaba utilizando. ¿Cuántos viajes misioneros no hizo Pablo? Yo, cuando lo empecé a estudiar al apóstol Pablo, le llaman el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque llevó el evangelio a personas no judías, sino personas de otros países y que no eran judíos. Y impartió el evangelio y llegó a ellos y también como llegó a nosotros, porque hizo grandes viajes misioneros el apóstol Pablo. Entonces, sí le estaba sirviendo a Dios que no se enalteciera. Aparte, allá en el cielo, pues aquí hablamos de una manera, ¿no? De un lenguaje, podemos decir, pues yo soy el don porque tengo dinero. Soy capaz porque tengo tantos estudios. Estudié en Harvard, estudié en los mejores colegios y podemos vanagloriarnos, pero allá en el cielo no funciona así, hermano. Allá tenemos que entrar con la humildad. Aquí les voy a leer un poco que pues Dios se agrada de la persona que se humilla. Y quiero que me acompañen miren. Vamos a Salmo 147, 6. $147,6. ¿Ustedes me acompañan con la vista? Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Allá en el cielo, en el paraíso, el tipo de cambio, vamos, es diferente aquí. Dice que Dios ve con unos ojos, que nosotros vemos con una mirada y Dios ve con otra. Mientras nosotros decimos, no, pues ojo por ojo, diente por diente, y Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos cambia la moneda, nos cambia la forma de ver. Entonces, todo lo que nosotros aquí aplicamos terrenalmente, allá en el paraíso no funciona. Entonces, precisamente Dios, por medio de Pablo, nos está hablando que cambiemos de perspectiva, de forma de vida, de forma de pensar, más que todo de forma de pensar, porque no podemos seguir pensando terrenalmente. Pensar terrenalmente no vale. A mí al comienzo, una vez llegué al templo aquí, ya tiene muchísimos años, yo veía que azotaban el zaguán con un balón, los niños de la calle, y lo hacían como aldrede. Y yo enojado le decía al pastor que le saliera a reclamar. Pues yo apenas había empezado a venir a la iglesia
Y tenía una forma de pensar mala, porque, oiga, reclámele a los niños que no azoten, vaya a acusarlos con su mamá. Y el pastor se quedó callado, no me contestó. Y ya con el tiempo me di cuenta que el hermano Miguel estaba tolerando, siendo tolerante, inclusive amando a los niños. Y yo, bien violento, bien así. Pero al paso del tiempo me ha hecho cambiar, dio la forma de pensar. Por ejemplo, los niños, dice Jesucristo, cuando no los dejaban ver al Señor, y dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de Dios. Es el primer mensaje para amar a los niños y no a nuestros hijos, a todos en general. Tiene que cambiar nuestra actitud. La otra dice, el que reciba a un niño como este, me recibe a mí. Entonces, si hablamos más de los niños, estamos relegando a Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro cambio de vida, nuestra forma de pensar? Entonces, los niños no me han hecho nada malo, y dice el Señor, el que me recibe, un niño como este, me recibe a mí. Entonces Dios busca siempre, a cada momento en la Biblia, de una forma o de otra, con diferentes personajes, pero nos quiere hacer cambiar de forma de pensar. Ya basta de que pensemos siempre en lo terrenal, como dice Pablo. No, hay que dejar de pensar terrenalmente, hay que invertir en las alturas. ¿Y cómo? Pues viendo a Pablo, que no se enorgulleció de todo lo que conocía, de todo lo que sabía, dijo inclusive, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo era bien apegado al Señor, y el gran éxito de Pablo es que imitaba a Cristo. Fíjense, cuando Pablo es encerrado con Silas en la cárcel, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermanos? Cuando los encerraron a Pablo y a Silas en la cárcel, cantaron. Y cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, a unas horas de que lo llevaran allí a apresarlo, ¿qué hizo después de la cena? Cantaron. Siempre Jesucristo dio la enseñanza, y Pablo la aprendió. Y nosotros tenemos que aprender, ya sea de Jesucristo o de Pablo, porque hay que imitar a Pablo. Pablo hizo las cosas bien. Y qué bueno sería que nos aventaran un aguijón. ¿Quién quisiera un aguijón para que de veras nos vaya moldeando el Señor? Yo con una cachetada tengo, hermano, ¿eh? Yo no. Y con aguate ya ando chillando. Imagínense que nos manden un mensajero de Satanás, dice aquí. Pero hay veces que no es malo pasar por pruebas, porque Dios quiere moldear nuestro carácter. Dios, al ponernos en pruebas, quiere también saber el nivel de cuánto le amamos, ¿no? Porque si le vamos a amar cuando nos vaya bien, pues qué chiste tiene, ¿no? Y si le amamos, le glorificamos cuando nos vaya mal. Eso, cuando pase esa prueba, vamos a estar en otro nivel, así como lo estuvo Job, que después, ¿qué pasó con Job después de que pasó todas esas pruebas? Pues lo hizo doblemente rico. Entonces, hay que tener, pues, esa fe en Dios, que siempre va a estar con nosotros. Va a tardar a lo mejor como la muerte de Lázaro, que tardó 4 días, pero Dios nunca llega tarde. Levantó a Lázaro de la tumba y le dice a sus apóstoles, qué bueno que andaban conmigo, para que se dieran cuenta de la magnitud que estábamos acá 4 días, llegamos, y para que vean la grandeza de Dios. Y cuando ora dice, yo ya sé que me vas a dar respuesta, le dice al Padre, pero solamente hice esta oración para que los demás escuchen.
porque siempre en la enseñanza, Dios siempre estaba con el Padre, Jesucristo siempre estaba con el Padre en oración y siempre pedía de sus bendiciones y siempre oraba antes de hacer algún milagro. Entonces, si nosotros queremos ver cosas grandes, la enseñanza es que nos humillemos, que seamos humildes a la palabra de Dios para que Dios, allá en los cielos, vaya, o sea, que no nos pongamos difíciles para que nos vaya moldeando el Señor nuestro carácter. Esa es la enseñanza que yo aprendí de este mensaje. Cuando soy débil, soy fuerte. Entonces el mensaje es siempre buscar al Señor, hermanos. Así como Pablo soportó todo eso, pero solamente para beneficio de él, cuando estuviera en su presencia del Señor, iba a ser, pero grande, porque se humilló ante el Señor. Pues, hermanos, es todo lo que quiero compartirles. Espero que haya sido de edificación, porque siempre la palabra de Dios edifica y, y que la pongamos en práctica, hermanos. Pues les amo en el Señor, hermanos. Gracias.